No te vas a creer que este indicador de una sola línea me genera 15.000 euros al mes. Olvídate del MACD, del RSI, del Fibonacci. Solo necesitas la media móvil de 20 periodos. Una línea, nada más. Te voy a enseñar exactamente cómo configurarla, cómo usarla para identificar las mejores entradas y cómo saber cuándo el precio está demasiado extendido para operar. Y lo mejor, si aplicas lo que te voy a mostrar, vas a ver señales tan claras en los gráficos que te van a preguntar por qué perdías tiempo con 10 indicadores a la vez. Tu tasa de acierto puede superar el 70% si usas esta media móvil exactamente como te voy a enseñar. El problema es que la mayoría de traders abre el gráfico y empieza a añadir indicadores como un loco. RSI, MACD, estocástico, bandas de Bollinger, Fibonacci, WAP, Ishimoku. Al final tienen 10 líneas en la pantalla, todas diciendo cosas diferentes. El RSI dice sobrecompra, el MACD dice compra, las Bollinger dicen espera. No saben qué señal seguir. Entran tarde, salen pronto y pasa lo de siempre, que pierden dinero. ¿Qué hacen los traders que realmente ganan 10.000 o 15.000 euros al mes de forma consistente? Simplifican. Usan uno o dos indicadores máximo, los dominan completamente y se concentran en ejecutar sin errores y controlar las emociones. Yo uso dos medias móviles, la de 20 periodos para tendencias y entradas precisas y la de 200 periodos para soportes y resistencias clave. Eso es todo. Y con eso hago más de 15.000 euros al mes. La media de 20 te dice tres cosas: si hay tendencia real o solo ruido lateral, dónde entrar exactamente durante la tendencia y cuándo el precio está demasiado lejos para entrar de forma segura. Cuando domines estas tres cosas con una sola línea, vas a operar con más claridad que el 90% de los traders. Esto funciona en cualquier temporalidad y en cualquier activo: acciones, forex, criptos, índices. Y vamos a configurar el indicador ahora mismo. En poco más de 2 minutos lo tienes listo. Abre tu plataforma de trading. Haz clic en indicadores arriba. Vas a ver un montón de nombres raros: Arun Oscillator, Checking Money, Flow, fases lunares. Ignóralos todos. Escribe Moving Average en el buscador media móvil. Busca donde dice Simple Moving Average o SMA. Haz clic 2 veces. 1, 2. Aparecen dos líneas en el gráfico. Ve arriba a la izquierda donde dice SMA 9. Haz clic en configuración. Cambia el periodo de 9 a 20. Dale a aceptar. Haz lo mismo con la segunda línea. Configuración. Cambias de 9 a 200. A aceptar. Ya está. Tienes las dos únicas medias móviles que necesitas. Si prefieres medias exponenciales, las EMA, úsalas. Todo lo que te voy a enseñar funciona igual. Yo uso las simples, las SMA, porque me gusta mantener todo lo más básico posible. Ahora escúchame bien antes de seguir. No existe ningún indicador mágico que te diga dónde comprar y dónde vender para ganar dinero fácil. Ninguno. Los indicadores complementan tu análisis, no lo hacen por ti. Necesitas plan de trading, criterios de selección, gestión de riesgo y disciplina. Los indicadores solo te ayudan a ejecutar mejor, nada más. Con eso claro, esta media de 20 periodos es la mejor herramienta para seguir tendencias que existe. Y yo soy trader de tendencia, opero en la dirección en la que el precio ya está moviéndose. No intento predecir giros, no busco suelos ni techos. Eso es muy difícil y muy arriesgado. Voy a favor del tráfico, como cuando conduces en la autopista. No intentas ir en sentido contrario. El 90% de mis operaciones son a favor de la tendencia. Solo el 10% son reversiones. Y te voy a enseñar ambas. Pero primero tienes que entender cómo se ve una tendencia alcista con la media de 20. Lo que viene ahora es lo que separa a los traders consistentes de los que pierden. Cómo identificar tendencias reales y filtrar el ruido. Si entiendes esto que te voy a explicar, ya estás por encima del 80% de la gente.
cómo usar la media de 20 en tendencia alcista. En una tendencia alcista quieres ver la media de 20 por debajo del precio y subiendo. Debajo del precio, subiendo, debajo del precio, subiendo. Grábatelo. Cuando esto pasa, el precio respeta la media de 20 como si fuera un soporte. Sube, retrocede hacia la media, rebota, vuelve a subir, retrocede otra vez, rebota otra vez. Y ahí es donde entras, cuando el precio retrocede hacia la media de 20 durante una tendencia alcista confirmada. No entras cuando el precio está muy lejos de la media, porque eso es extensión. Está sobrecomprado y es probable que retroceda justo después de que entres. Esperas, dejas que el precio vuelva hacia la media. Ves que la respeta y entras cuando empieza a rebotar. Para tendencia bajista es lo contrario. Media de 20 por encima del precio y bajando. Por encima del precio, bajando. El precio la respeta como resistencia. Baja, rebota hacia la media, se rechaza, vuelve a bajar, rebota otra vez, se rechaza otra vez. Entras en corto cuando el precio rebota hacia la media de 20 durante una tendencia bajista confirmada. Ahora viene lo importante. ¿Qué pasa cuando la media de 20 está plana, moviéndose horizontal atravesando las velas sin dirección? En ese caso no sirve para nada. El precio está lateral. No hay tendencia, no hay momentum. Operar ahí es apostar al azar. Cuando veas la media de 20 plana atravesando velas, no operas. Buscas otro activo que sí esté en tendencia. La media de 20 solo funciona cuando hay tendencia, alcista o bajista, pero tendencia. Si has entendido esto, ya tienes más claridad que la mayoría, porque la mayoría opera sin saber si hay tendencia. Compran y venden al azar y pierden. Tú no. Tú sabes que solo operas cuando la media de 20 está claramente subiendo o bajando y filtras todo lo demás. Ahora vamos con los dos conceptos que van a multiplicar tu tasa de acierto: extensión y consolidación. Domina esto y vas a saber exactamente cuándo entrar y cuándo quedarte fuera, aunque la tendencia sea clara. Concepto número 1. Extensión. La extensión es la distancia entre el precio y la media de 20. Cuando el precio está muy lejos de la media, está extendido. Sobrecomprado si está arriba, sobrevendido si está abajo. Y cuando algo está extendido, es probable que retroceda, que vuelva hacia la media. Por eso, nunca entres cuando el precio está muy lejos de la media de 20, aunque la tendencia sea fuerte, aunque las noticias sean increíbles. Si está extendido, espera. Vas a ver esto constantemente. Un activo hace una subida brutal, se aleja muchísimo de la media de 20. Todo el mundo compra arriba por FOMO y justo ahí empieza el retroceso. Los compradores quedan atrapados, el precio cae, salta el stop loss, pérdida. No seas uno de esos. Si el precio está muy lejos de la media de 20, no entres, punto. Pero ojo, la extensión extrema también puede ser oportunidad de reversión. Esto es el 10% de mis operaciones donde voy contra tendencia. Si ven un activo que hace una subida parabólica, se aleja brutalmente de la media de 20, hay aceleración en el movimiento y además hay picos enormes de volumen, eso es agotamiento. Los compradores se agotaron, compraron todo lo que podían y ahí puede venir la reversión a la baja. Pero no hagas esto cada vez que veas extensión, solo cuando se combina extensión extrema con aceleración alejándose de la media, con volumen anormal. Ahí sí puedes buscar entrada corta apostando por la reversión, pero es más arriesgado, por eso solo el 10% de mis operaciones son reversiones. Concepto número 2, consolidación. La consolidación es cuando el precio se mueve lateral durante un tiempo. Forma una base y esa base coincide con la media de 20. Esto es oro puro, porque cuando un activo consolida justo en la media de 20 durante una tendencia alcista, te está diciendo que los compradores siguen ahí, que están aguantando el nivel, que no hay presión vendedora. Y cuando el precio rompe esa consolidación al alza, suele continuar la tendencia con fuerza. Por eso busco consolidaciones en la media de 20 durante tendencias, especialmente si la consolidación dura varias velas. Eso me dice que el nivel es fuerte.
Cuando el precio rompe la consolidación, entro. Stop loss debajo de la base. Objetivo en el siguiente nivel de resistencia. Si han entendido extensión y consolidación, ya sabes más que el 80% de los traders. Porque la mayoría entra cuando ve movimiento sin importar si está extendido. Y pierden. O entran sin esperar consolidación. Y pierden. Tú no. Tú esperas consolidación en la media de 20 o esperas que el precio vuelva hacia la media después de extensión y solo entonces entras. Ya dominas la media de 20, ahora viene la media de 200. Esta línea te dice dónde están los soportes y resistencias más importantes, pero tienes que hacerlo de la siguiente forma. La media de 200 es una media de largo plazo. A diferencia de la media de 20, que la quieres subiendo o bajando, la media de 200 la quieres plana o horizontal. ¿Por qué? Porque cuando está plana actúa como nivel clave de soporte y resistencia. Si el precio está por debajo de la media de 200, esa media actúa como resistencia, como un techo. El precio sube, toca la media de 200, se rechaza, baja otra vez. Si ves que el precio toca la media de 200 varias veces y se rechaza cada vez, ese es un nivel de resistencia validado. Puedes usarlo para planificar objetivos o para decidir si vale la pena entrar. Si el precio está por encima de la media de 200, esa media actúa como soporte, como un suelo. El precio baja, toca la media de 200, rebota, sube otra vez. Si ves varios toques con rebotes, ese es un nivel de soporte validado. Y aquí viene algo crítico. Puedes usar la media de 200 para evaluar riesgo-beneficio. Imagina que encuentras un setup perfecto. Activo en tendencia alcista. Consolidación en la media de 20. Todo listo. Pero miras la temporalidad superior y ves que la media de 200 está justo encima, al 2% de distancia. ¿Vale la pena entrar? Probablemente no, porque tu recorrido está limitado. La resistencia de la media de 200 puede frenar el movimiento antes de llegar a tu objetivo. Pasas la operación, buscas otra con más recorrido. O entras sabiendo que tu objetivo es la media de 200. Llegas, cierras, sales, aunque el precio pudiera seguir. La media de 200 también es excelente para inversiones a largo plazo. Cuando veas un retroceso hacia la media de 200 en temporalidades altas como el semanal o el mensual, esa es zona excelente para acumular posiciones de largo plazo. Especialmente en índices como el S&P 500 o el Nasdaq. Cuando hay corrección fuerte y el precio llega a la media de 200 en el semanal, históricamente esas son zonas de compra increíbles. Si estás aplicando esto mentalmente mientras lo escuchas, ya estás operando de forma más inteligente que antes de ver este vídeo. Porque ahora sabes evaluar riesgo-beneficio antes de entrar. Y eso es lo que separa a los traders ganadores de los perdedores. Ya tienes la teoría completa. Media de 20 para tendencias y entradas. Media de 200 para soportes y resistencias. Ahora vas a ver ejemplos reales de operaciones que he hecho. Aquí es donde todo cobra sentido y ves cómo aplicarlo por ti mismo. Para un momento, porque esto te interesa. En los próximos días voy a publicar un documental donde te voy a compartir de 0 a 100 sin guardarme nada la metodología, el sistema de trading que utilizo para vivir del trading a día de hoy, que me permitió dejar mi trabajo anterior. Te lo voy a compartir completamente gratis aquí en el canal de YouTube. Así que si no estás suscrito, suscríbete ya. Activa la campanita para no perderte nada. Y ahora seguimos con el vídeo. Ejemplo número 1. Oro en temporalidad semanal. Mira el gráfico del oro. Durante meses estuvo lateral. La media de 20 atravesando velas sin dirección. Inútil, no operas ahí. Pero fíjate, cuando el precio toca la media de 20 por primera vez y rebota, primera señal. Toca otra vez, rebota otra vez, segunda señal. Ahí es cuando la media de 20 se valida. El precio la está respetando. Y a partir de ahí, cada retroceso hacia la media de 20 es oportunidad de compra. Retrocede, rebota, sube, retrocede, rebota, sube otra vez.
Después hay una subida grande, el precio se aleja mucho de la media, extensión, no entras ahí, esperas. Luego consolida durante 6 meses justo en la media de 20, consolidación perfecta en la media de 20 alcista. Y cuando rompe esa consolidación hace otro movimiento explosivo al alza. Miles de euros de beneficio potencial solo siguiendo esta línea. ¿Y la media de 200? Cuando el precio retrocedió hasta la media de 200 en el semanal después de la corrección, ese fue el momento de acumular posiciones de largo plazo. Tocó la media de 200, rebotó, continuó la tendencia alcista. Ejemplo número 2. Nasdaq en temporalidad semanal. Durante la crisis del COVID, el precio cayó directo hacia la media de 200 en el semanal. Tocó, rebotó y desde ahí comenzó una subida brutal que duró 2 años. Si comprabas ahí en la media de 200, cogiste todo ese movimiento, cientos de por ciento de ganancia. Durante toda esa subida, el precio respetó la media de 20 perfectamente. Cada retroceso hacia la media de 20 era oportunidad de compra. Después vino el mercado bajista de 2022 y ahí la media de 20 cambió, se puso por encima del precio, bajando tendencia bajista. Cada rebote hacia la media de 20 era oportunidad de venta en corto. Y fíjate que durante la lateralidad posterior el precio consolidó justo alrededor de la media de 200, zona de acumulación perfecta antes del siguiente movimiento alcista. En enero de 2025, con la corrección por los aranceles, el precio cayó, pero no llegó a tocar la media de 200. Rebotó antes. Y desde entonces ha estado respetando la media de 20 en el semanal otra vez. Ejemplo número 3. Una acción que operé con gap down bajista. El día anterior cerró en un precio. Al día siguiente abrió con un gap down del 4%, por debajo de una vela verde del día anterior. Eso atrapa a todos los compradores que compraron el día anterior. Ahora están en pérdidas. Van a vender. Sesgo bajista claro. Voy a la temporalidad de 15 minutos. Veo que el precio cae, retrocede y consolida justo en la media de 20 que está bajando. Consolidación en media de 20 bajista. Perfecto. Entro en corto cuando el precio rompe la consolidación a la baja. Stop loss por encima de consolidación. Objetivo en el soporte más cercano. El precio cae, llega al objetivo. Cierro con 800 euros de beneficio en esa operación. Menos de una hora de operación. Ejemplo número 4. Acción con gap up alcista. El día anterior cerró en un precio. Al día siguiente abrió con gap up del 5%. Por encima de una resistencia clave y por encima de una vela roja del día anterior. Eso atrapa a todos los vendedores en corto. Están en pérdidas. Van a comprar para cerrar posiciones. Sesgo alcista, claro. Voy a la temporalidad de 15 minutos. El precio sube fuerte al inicio. Se aleja mucho de la media de 20. Extensión. No entro ahí. Espero. El precio consolida en los máximos durante varias horas y esa consolidación coincide exactamente con la media de 20 que está subiendo. Consolidación en media de 20 alcista. Perfecto. Cuando el precio rompe la consolidación al alza, entro. Stop loss por debajo de la consolidación. Objetivo en siguiente resistencia. El precio sube. Llega al objetivo. Cierro con beneficio de más de 1000 euros. Ejemplo número 5. Operación de reversión por extensión extrema. Un activo hace subida parabólica en el gráfico de 15 minutos. Se aleja brutalmente de la media de 20. Aceleración clara. Velas cada vez más grandes y picos de volumen enormes en las últimas velas. Extensión extrema más aceleración más volumen anormal. Agotamiento. Espero a que el precio empiece a bajar. Espero confirmación. Primera vela roja después de la subida. Entro en corto. Stop loss ajustado por encima del máximo. Objetivo en la media de 20 porque sé que el precio tiende a volver hacia ella cuando está tan extendido. El precio cae, vuelve hacia la media de 20. Cierro con beneficio de más de 3000 euros.
Este tipo de operación es más arriesgada, por eso solo representa el 10% de mis operaciones. Pero cuando se dan las condiciones exactas, los beneficios son brutales. Si estás visualizando estos ejemplos en tu cabeza, ya estás pensando como trader profesional, porque ahora ves patrones donde antes solo veías caos. Y eso es lo que te va a hacer ganar dinero. Ahora necesitas entender algo crítico que multiplica la efectividad de todo esto. El análisis de múltiples temporalidades. Sin esto vas a tomar muchas señales falsas, así que fíjate bien y toma nota. El análisis de múltiples temporalidades es crítico. No puedes tomar decisiones basándote solo en una temporalidad. Tienes que mirar al menos 2 o 3 temporalidades diferentes. Por ejemplo, identifico un activo con sesgo bajista en el gráfico diario. Veo que la media de 20 en el gráfico de 1 hora está por encima del precio y bajando. Bien, tendencia bajista confirmada en la hora. Ahora bajo a la temporalidad de 15 minutos para buscar el setup de entrada específico. Veo una consolidación en la media de 20 del gráfico de 15 minutos. Esa es mi señal. Entro cuando el precio rompe la consolidación a la baja. Stop loss por encima. Objetivo definido según siguiente zona de soporte o según la media de 200 del diario si está cerca. O al revés, sesgo alcista en el diario, media de 20 alcista en la hora. Bajo al gráfico de 5 minutos o de 15 minutos para encontrar el setup exacto de entrada. No entres solo porque ves algo en una temporalidad. Confirma en al menos 2 o 3 temporalidades diferentes. Esto te filtra muchísimas señales falsas. Te da entradas mucho más precisas y te mejora el ratio de acierto de forma brutal. Al inicio del día, cuando acaba de abrir el mercado, me concentro en el gráfico de 1 minuto y de 2 minutos, porque al inicio hay mucho movimiento y las temporalidades más pequeñas te dan señales más rápidas. Conforme avanza el día, paso al gráfico de 5 minutos y de 15 minutos, porque el movimiento se calma un poco y las temporalidades más grandes te dan señales más fiables. Y siempre tengo el gráfico diario y el gráfico de 1 hora abiertos para contexto, para saber cuál es la tendencia principal, para saber dónde están los niveles clave de la media de 200. He visto operaciones en el gráfico de 1 minuto que parecían perfectas, pero cuando miras la hora ves que la media de 20 está plana, lateral, no hay tendencia real. Y esa operación tiene mucha más probabilidad de fallar. Por eso siempre múltiples temporalidades, siempre contexto, nunca una sola temporalidad. Si aplicas esto, tu tasa de acierto va a subir 20 o 30 puntos porcentuales. Es la diferencia entre ganar dinero y perderlo. Ahora podrías tener este sistema instalado en tu pantalla y aún así perder cada euro de tu cuenta mañana mismo. ¿Por qué? Porque falta el factor invisible. Te voy a revelar la regla de oro que aplico en mis sesiones para que las emociones no destrocen tu estrategia y cómo convertir estos gráficos en un plan de retiro real. Para que esto te genere 15.000 euros al mes, no basta con mirar la pantalla, tienes que actuar como un francotirador. La media de 20 es tu gatillo. Si está plana, guardas el arma. Si está inclinada, buscas el retroceso o la consolidación. La media de 200 es tu muro. Te dice hasta dónde puedes llegar y dónde están los peces gordos protegiendo sus órdenes. El filtro de temporalidad es tu seguro de vida. Si el gráfico de 1 hora no está de acuerdo con el de 15 minutos, no hay operación. Punto. Pero escucha bien, el trading no es una batalla contra el mercado, es una batalla contra tu impaciencia. La diferencia entre el trader que quema cuentas y el que vive de esto es la capacidad de no hacer nada cuando el indicador no te da la razón. Si dominas la media de 20, ya tienes la técnica. Si dominas tu disciplina para esperar el setup perfecto, tienes el negocio. No necesitas 10 indicadores, necesitas una sola línea y la sangre fría para seguirla. Dominar la técnica es fácil, pero dominar tu mente es lo que te hace rico. Si quieres ver cómo eliminé el miedo y la codicia de mis operaciones tras años de errores, mira mi vídeo sobre el juego mental del trading.
ahí está la pieza que te falta.